Tarjeta madre, placa base o MOBO, como la llaman algunos, va a ser la estructura básica de nuestra computadora. Y esta va a permitir comunicar todos los componentes y va a determinar la vida útil y la posibilidad de expansiones en un futuro. Así que el día de hoy te traigo toda la información que tienes que saber para poder elegir la mejor placa base para tu computadora. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Jonah, el Jonasaurio, y les doy la bienvenida a un nuevo video. Para poder elegir la placa base es necesario conocer ciertos puntos. El primero de ellos es qué uso le vas a dar a tu equipo. El segundo, y también muy importante, es cuánto estás dispuesto en gastar en ella, es decir, el presupuesto para tu placa. Y ya lo sé amigos, les digo esto prácticamente en cada uno de los videos que he hecho hasta el día de hoy. También va a ser primordial conocer el procesador que vas a usar en tu equipo. Otros puntos como el hecho de que quieras hacer overclocking también va a ser importante a la hora de elegir tu tarjeta madre, así como los tipos de conexiones con los cuales cuenta esta, como la conexión para el almacenamiento, las ranuras para la memoria RAM y cuánta memoria RAM va a soportar tu placa base. Y claro, no nos olvidamos del puerto PCI Express. Como dijimos en un video anterior, hablando de la placa base, el tamaño sí va a ser importante. Entre las varias opciones que tenemos, hay tres que destacan y que son las más comunes en este mundo del gaming, y son la ATX, la Micro ATX y la Mini ITX. A mayor tamaño tenemos más posibilidades a la hora de la configuración de nuestro equipo, y si ya cuentas con una computadora que quieres actualizar, tienes que considerar el tamaño de tu gabinete. No querrás comprar una tarjeta madre más grande de la cual puede admitir tu gabinete y tener que regresarla o adquirir otra. Y otro punto importante que puede ser limitado por el tamaño de nuestra placa va a ser la cantidad de ranuras para la memoria RAM. Las más pequeñas pueden incluir solo 2 ranuras y estas también van a ser determinantes a la hora de decidir qué tipo de memoria RAM es la que vamos a usar, y principalmente contamos con dos opciones, la DDR4 y la DDR5. Esta última es la más actual, la más moderna, y contamos con formatos algo extraños en la cantidad de memoria RAM, pero no hay duda de que en un futuro no muy lejano se va a convertir en la opción favorita de todos. Pero no nos olvidemos del DDR4, que esta aún tiene tiempo para seguir en nuestros equipos. El tamaño de nuestra placa también va a ser determinante para la cantidad de almacenamiento con el cual podemos contar en nuestro equipo, ya sean entradas SATA o M2. El tamaño de la placa va a determinar si cuentan con 1, 2 o más puertos para el almacenamiento total de nuestro equipo, siendo la Micro ATX una opción muy popularizada por ser práctica y contar con características de otros modelos más grandes. Considera bien el tamaño si es que quieres hacer una actualización en un futuro de tus componentes, ya que entre más espacio tengas o más actualizada sea tu placa base, será más sencillo poder actualizarla sin tener que hacer tantos cambios. Y el siguiente punto a considerar va a ser el socket para nuestro procesador, y es que esto es muy importante porque el socket no es intercambiable, ya sea que elijas AMD o un procesador de Intel, su socket va a ser único y no podrás intercambiarlos entre uno u otro. Cada procesador, o mejor dicho cada serie o cada grupo de series de procesadores, serán compatibles con un socket en especial. ¿Y cómo saber esto? Pues muy fácil, solo ingresa el nombre de tu procesador en cualquier buscador de tu preferencia, ve a la sección de especificaciones y ahí tendrás el tipo de socket con el cual es compatible. En la actualidad, la última generación de procesadores de AMD cuenta con el socket AM5 y en la última generación de procesadores de Intel cuentan con el socket LGA 1700. Gracias a que AMD es muy benevolente con sus usuarios, todos los procesadores previos a la generación de la serie 7000 son compatibles con el socket AM4, así que si tú vienes de una generación pasada de procesadores y aún cuentas con esa placa con el socket AM4, podrás colocar un procesador de una generación más adelante sin ningún problema. En cuanto a Intel, la historia es otro extremo, ya que él cambia de socket o de placas cada 2 generaciones de procesadores, así que consulta adecuadamente qué socket es compatible con tu procesador. Y ahora sí amigos, a partir de este punto pongan mucha atención porque viene un tema que nos ha rompido la cabeza a varios de nosotros. Estamos hablando del famosísimo chipset. Este va a ser un conjunto de chips, como su nombre lo indica, que van a manejar gran parte de la información que pasa por la tarjeta, como el bus de datos y el acceso a la memoria. Y este chipset le va a ofrecer una serie de características a cada placa y con este podremos determinar la gama de nuestra placa. Y es que si no era suficiente con ver las compatibilidades del socket, también tenemos que ver que nuestro procesador sea compatible con este famosísimo chipset. Así que tienes que informarte muy bien si tu procesador es compatible con el chipset, si ya es compatible de fábrica, si es compatible con una actualización de la BIOS o si simplemente nunca va a ser compatible con el procesador que ya tiene. Pero como estamos aquí para ayudarnos, quédate hasta el final del video porque te voy a dejar la compatibilidad de los chipsets
y de los procesadores tanto de Intel como de AMD de las últimas generaciones. Y muy bien amigos, ahora ¿cómo vamos a elegir qué chipset vamos a adquirir junto con nuestra placa madre? Pues muy sencillo, hay ciertos puntos que van a ser determinantes para poder elegir el chipset, y estos prácticamente son los mismos tanto para Intel como para AMD, así que no te pierdas la siguiente lista. Lo primero va a ser la capacidad para hacer overclocking, y es que no basta con que tu procesador admita el overclocking, sino que también tu placa madre tiene que ser compatible con esta posibilidad. Para las placas compatibles con los procesadores de AMD, esta opción viene automático. En el caso de Intel tienes que asegurarte de que la placa asegure o confirme esta opción, y así poder sacarle todo ese jugo a tu procesador. Otro punto muy importante es que este va a determinar la capacidad de la memoria RAM, pero no te preocupes, para gaming no vas a ocupar más de 32 GB, al menos al día de hoy. En la mayoría de los casos, con 16 GB tendrás más que suficiente para poder jugar cualquier juego que tengas en tu computadora. Por otro lado, en la frecuencia de la memoria RAM, como mínimo te aconsejo que tengas 3200 de frecuencia. En especial si cuentas con un procesador que tiene gráficos integrados, querrás tener una mejor frecuencia para poder sacarle todo ese provecho a ese procesador con los gráficos integrados. Y otro punto muy importante va a ser el PCI Express. En la actualidad con el 4.0 prácticamente no tendrás ningún problema, pero si se te ocurre utilizar un PCI 3 y colocarle una tarjeta gráfica más actualizada, tendrás un terrible cuello de botella, así que asegúrate bien de tener un PCI Express compatible con la tarjeta gráfica que vas a usar. Y como todo hasta el momento, tendremos que clasificarlos por gamas, y esto va a ser muy fácil de identificar. Simplemente vamos a verlo ubicado con una letra y un número. Esta nos va a indicar la gama del chipset y la serie en la cual se encuentra. Para los chipsets compatibles con AMD contamos con la gama baja con la letra A, como por ejemplo el chipset A520. La gama media con la letra B, por ejemplo el chipset 550, y la gama alta con la letra X como el chipset 570. Y al menos al día de hoy, y en mi humilde opinión, los chipsets de la serie 500 para AMD van a ser los más óptimos, y es que nos ofrecen características de las gamas más altas sin necesidad de invertir tanto dinero. Y ya les dije que esta es mi opinión personal. Para Intel el mismo caso, una letra y un número que determinan la gama y las características del chipset en su serie. Letra H para la gama baja, letra B para la gama media y una letra Z para la gama más alta. Como dijimos anteriormente, tanto para Intel como para AMD van a ser los mismos datos los cuales tenemos que ubicar para poder elegir el chipset, y deberás tener cuidado no solo con estos datos sino también con el fabricante que eliges para poder elegir el chipset para tu procesador. Y es que algunos fabricantes le otorgan características diferentes al mismo modelo, como por ejemplo el acceso al DDR4 o al DDR5 para la memoria RAM. Tenemos aquí el caso de los chipsets Z690 de Intel, que encontramos modelos compatibles con DDR4 y el mismo modelo compatible con DDR5. Así que asegúrate bien de fijarte en todas las características, cuáles son las que le otorgó principalmente cada fabricante a cada modelo. Y bien, si ya llegaste hasta aquí, me imagino que estás esperando qué compatibilidad hay entre los procesadores y los chipsets tanto para Intel como para AMD. Y aquí quiero resaltar que vamos a hablar prácticamente de las últimas generaciones tanto de Intel como para AMD. Y es que generaciones ya pasadas prácticamente podemos considerarlos obsoletos con todas las características que nos ofrecen cuando menos las últimas 2 o 3 generaciones de cada procesador. Para AMD estamos hablando de la última generación, la serie 7000 de procesadores, continuaremos con la serie 5000 y muy a fuerzas colándose a la lista la serie 4000 de procesadores de AMD. De Intel estaremos hablando de la generación 13, 12 y 11. Y es que en mi opinión, por las características que nos ofrecen los procesadores previos a estas generaciones y las características con las últimas generaciones, prácticamente los consideraríamos obsoletos. En cuanto a AMD, empezando con la serie 7000, tenemos compatibilidad con el chipset de la serie 600. Con este no tendremos compatibilidad con ningún otro porque esta serie de procesadores llegó con un nuevo socket y nuevas placas bases, es decir, hasta el momento no tenemos otro chipset disponible. Para la serie 500 de procesadores, que se convirtió en una de las más populares, encontraremos compatibilidad con la serie 300 de chipset actualizando la BIOS y una compatibilidad completa con la serie 400 y la serie 500 de chipset sin ningún problema. Para los procesadores de la serie 4000 prácticamente es el mismo caso que los de la serie 5000, son compatibles con la serie 300 de chipset con una actualización de la BIOS y serán compatibles de forma completa con la serie 400 y 500. Ahora para Intel nos quedaremos con las generaciones de la décima en adelante,
Y ya sé que antes les dije que sería de la generación 11 en adelante, me disculpo por eso. Para los procesadores de la 10ª generación tenemos una compatibilidad con la serie 400 y compatibilidad con actualización de la BIOS con la serie 500. Para la 11ª generación tenemos una compatibilidad completa con la serie 500 de los chipset y con una actualización de la BIOS podremos usar los chipset 400. Para la 12ª generación de procesadores de Intel contamos con una compatibilidad completa con la serie 600 de chipset y contaremos con una compatibilidad por medio de actualización de la BIOS con la serie 700. Para la 13ª generación contaremos con los chipsets de la serie 700 únicamente, al menos hasta el día de hoy. Muy bien amigos, hemos llegado al final de otro video y espero que les haya resultado de mucha utilidad para poder elegir al fin su placa base para su computadora o para esa actualización que habían tenido pendiente. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar pulgar arriba para poder seguir así haciendo videos para ustedes y seguir ayudándonos en este mundo del gaming. Y sin más amigos, hasta la próxima.